¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de motomecánica de Vies. Hoy vamos a hacer un diagnóstico del sistema de carga de una moto. Vamos a ver cómo probar cada uno de los componentes y cómo está elaborado todo el sistema. Aquí ya tengo un pequeño diagrama del sistema de carga de una moto. Para empezar tenemos que hablar de la bobina. La bobina es donde se genera la corriente que autosostiene todo el circuito eléctrico de la moto, de cualquier moto en cualquier lugar del planeta. Aquí tengo una bobina de referencia. Esta es una bobina de carga, pero la vamos a usar de referencia en lo que sería una bobina de carga. Empecemos. En el dibujo vemos que tenemos una bobina 2 al aire. ¿Qué significa una bobina 2 al aire? Dos bobinas en un solo núcleo. El núcleo es el metal que vemos en el centro de la bobina. Está aislado por un plástico y tiene un embobinado de un cobre esmaltado. Y así se hace una bobina. Pero para que esto genere corriente necesitamos un campo magnético, unos imanes en movimiento alrededor de nuestra bobina. Vamos a hacer un pequeño experimento. Aquí vemos que tiene blanco, es el positivo de nuestra bobina, y del otro exterior tenemos verde para el negativo. Procedemos a poner el positivo y procedemos a poner el negativo. Con un bombillo LED visualmente nos vamos a dar de cuenta cómo esta bobina va a generar corriente. Y podemos observar en este pequeño experimento cómo se genera la corriente que autosostiene una motocicleta. Así funciona. Cuando damos inicio a la moto, el magneto gira alrededor de las bobinas y crea un campo magnético. Toda esa energía magnética se induce en las bobinas y se convierte en una energía eléctrica. Diga, energía eléctrica. Ya teniendo la energía eléctrica, vamos aquí al diagrama. Dice que se genera una corriente. ¿Qué tipo de corriente? Corriente alterna. Repita conmigo, corriente alterna. Entonces, por el cable blanco sale el positivo de nuestra bobina, la corriente positiva de nuestra bobina, y por el cable verde sale la corriente negativa de nuestra bobina en corriente alterna. Pero la corriente alterna no se puede almacenar. Por eso necesitamos un regulador rectificador para poder crear corriente directa. La corriente sale desde nuestra bobina, llega hasta el lado negativo de nuestro diodo que está en el interior de nuestro regulador rectificador. Luego esa corriente sale por el cable rojo y va uno al switch y el otro empalme va hacia un fusil. Pasa por el fusil y llega a nuestra batería. La corriente que sale de nuestro regulador rectificador es una corriente directa, diga, corriente directa. Y esta corriente tiene que estar en 12 voltios. Si presentamos falla, ¿qué debemos hacer? Ya teniendo este pequeño conocimiento que nos hace entender cómo funciona todo el sistema de carga. Lo primero que debemos hacer es colocamos nuestro multímetro en la escala de corriente directa de 20 voltios. Si podemos observar el símbolo, este es el símbolo de nuestra corriente directa, la B con unos punticos y una raya recta. A donde está la raya recta significa que es una corriente directa. Procedemos a poner nuestro positivo y nuestro negativo en la batería. Nuestro multímetro nos debe arrojar un voltaje de 12 voltios. Si esto no es así, entonces quiere decir que hay un problema en nuestro sistema
de carga de nuestra motocicleta. Procedemos a desconectar nuestra pacha de subida de bobina para probar primeramente la bobina. Ponemos nuestro multímetro en la escala de 200K. Ponemos nuestro positivo en el cable blanco y el negativo en el cable verde. Aquí nos tiene que dar una lectura entre 0.7 o 1.5. Si está fuera de este rango, quiere decir que nuestra bobina está dañada. Pero si está dentro del rango, quiere decir que está buena. Y entonces debemos proceder al segundo paso. El segundo paso es probar el regulador rectificador. La corriente que sale de nuestra bobina, es una corriente alterna que cuando la moto está en relenti o en bajas revoluciones, a 1500 revoluciones, 1200 revoluciones, está a 50 voltios. Y cuando la aceleramos puede llegar a 100 voltios, 70 voltios, dependiendo la motocicleta. Esa corriente llega a nuestro regulador. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero vamos a hacer una prueba con la moto apagada. Ponemos nuestro multímetro en continuidad y procedemos a probar nuestro regulador rectificador. Desconectamos la pacha y ponemos el positivo donde va el cable blanco, pin número 3, y negativo en el pin número 4 donde va el negativo. Aquí nos tiene que dar una continuidad. ¿Qué es una continuidad? Nos debe mostrar una lectura así. Luego, si vemos que esto sucede, volteamos nuestras pinzas y de esta manera lo volvemos a conectar en viceversa. ¿Qué sucede? No nos debe dar ninguna lectura porque tenemos aquí un diodo que solo deja fluir la corriente en un solo sentido. Entonces, si tenemos este sonido, si nos da esta lectura, quiere decir que el regulador está dañado y debe ser reemplazado. Pero supongamos que no. Ya dimos nuestra primera prueba y el regulador se comportó, o sea, la prueba del regulador se comportó como debería ser. Conectamos la pacha, encendemos la moto y vamos a la segunda prueba del paso número 2. Colocamos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Procedemos a poner el positivo en el pin número 1 y el negativo en el pin número 4. Y nos tiene que dar una lectura de 13.5 a 14.5 voltios. Si está fuera de este rango, quiere decir que nuestro regulador está dañado. Si esto nos da positivo, nos da que está en ese rango, tenemos que pasar ahora a probar nuestro fusible. Ponemos en el negativo de la batería el negativo y el positivo del otro extremo, el que va hacia la batería de nuestro fusil. Y nos tiene que marcar los 12 voltios. Si de este lado no tenemos ninguna lectura, quiere decir que el fusil está averiado. Pero si el fusil está bueno, nos da los 12 voltios de lectura, quiere decir o que el cable está dañado, o que va hasta la batería, o la batería está dañada. Con la moto encendida vamos a hacer la última prueba. La última prueba consiste en, con la moto prendida, vamos a colocar nuestra pinza en el negativo de la batería y la otra pinza en el positivo de nuestra batería. Con nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa, prendemos la moto y la aceleramos a aproximadamente unas 3500 revoluciones. Tiene que estar en el rango de 13.5 a 14.5. Si da a ese rango nuestra prueba, lo que quiere decir que lo que está dañado es la batería. De esta manera nosotros podemos probar lo que es el sistema de carga de una moto. Ya conociendo cada uno de los componentes, muchachos, podemos hacer un trabajo más profesional
sin adivinar que puede ser aquello, puede ser lo otro. Muchachos, espero que este video les haya gustado, que le den like, que compartan, que se suscriban por favor. Esto lo hacemos de corazón, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por más nada, sino por las ganas de crecer y por las ganas de enseñar.